Desde el comienzo del siglo XX, el deporte se manifiesta como uno de los aspectos más interesantes de la sociedad moderna. El espectáculo que genera se ha magnificado y goza de una lujosa publicidad. Su presencia en la programación de todas las televisiones del mundo actúa como una caja de resonancia. El constante crecimiento de espectadores demanda instalaciones con aforos cada vez mayores. Atletas magníficos, los mejores de todos los tiempos, corren por las pistas a una velocidad que solo los antiguos dioses podían alcanzar. El pavimento sobre el cual vuelan no se había visto nunca. Estamos presenciando el resultado de aplicar los conocimientos científicos y técnicos a todos los elementos que forman parte de la acción deportiva: el calzado, la ropa, el pavimento, el desarrollo muscular de los atletas, el análisis meticuloso de cada uno de los gestos que configuran el progreso de la acción. El deporte actual no ha tenido parangón en el pasado y no sabemos si este progreso tendrá un límite. En otros tiempos, el deporte fue de otra forma. Podemos suponer que en las primeras etapas de la vida humana el deporte estaba restringido a las acciones típicas del juego, tal y como ocurre entre los mamíferos. Movimientos para divertirse, para entrenarse en la precisión dinámica de la caza o la guerra. Esto debió mantenerse así hasta que la especie humana alcanzó un desarrollo cultural suficientemente avanzado y las reglas del juego se hicieron más complejas. En la Grecia clásica existió la ciudad de Olimpia. Se situaba en un escenario geográfico sin barreras montañosas, una región de tierras llanas que se llamaba Elis. El lugar se pobló en el 2500 a.C. y acumuló tantas riquezas en su sagrado templo que fue causa de permanente litigio. El historiador Pausanias dice que el primer rey de los eleos se llamó Adelio. Su nombre determinó que la región donde se celebraban las competiciones deportivas se llamara Atla, y por esta razón a los participantes en los juegos les llamaron atletas. El helenismo impulsó la pasión por las Olimpiadas a todo el mundo conocido. Los sucesores de Alejandro celebraron juegos en el Extremo Oriente, pero tras la expansión territorial de Alejandro y su temprana muerte, se inició la decadencia. Zeus, el padre de los dioses y presidente del templo de Olimpia, inició su retirada ante el predominio del racionalismo filosófico. Muchos jóvenes empezaron a ver simples hábitos tradicionales en lo que fueron creencias sagradas. La pérdida de influencia de la religión en la vida deportiva produjo un incremento del profesionalismo entre sus practicantes, sobre todo en especialidades como las carreras de caballos o las de carros. Como consecuencia de todos estos cambios, se construyó un amplio gimnasio y las gradas del hipódromo se ampliaron para dar cabida a un gran número de espectadores. La invasión romana aceleró el proceso de decadencia de los juegos atléticos. Lo que para Grecia fue una forma de ejercitar la lucha en el sentido más amplio de la palabra, esto es, el agonismo como pedagogía, para Roma solo tiene interés aquella forma de ejercitarse que repercute directamente en la vida castrense. Con el paso del tiempo, los Juegos Olímpicos dejaron de ser la fiesta nacional de los griegos para transformarse en el punto de reunión de una sociedad heterogénea con origen en los distantes lugares del viejo imperio romano. Roma, la capital de una potencia preocupada por exaltar y controlar las pasiones del populacho, sustituyó los juegos deportivos por el sanguinario circo. A los atletas les reemplazaron auténticos profesionales que vivían para luchar, comer y ganar dinero. Las preferencias del gran público por las disciplinas crueles y sanguinarias terminó con la manifestación deportiva tal y como había sido creada en sus orígenes. El Imperio Romano cae y en Occidente se inicia la Baja Edad Media. En ese tiempo, la actividad deportiva adopta dos modalidades bien diferenciadas. Por una parte, el cristianismo exaltó ciertos aspectos de las competiciones humanas pacíficas, estimulando las actividades caballerescas con su repertorio de duelos, justas y torneos. Su desarrollo será competencia de la nobleza.
Por la otra, una valiosa vertiente de juegos y pasatiempos populares de origen pagano se extiende sin que el cristianismo sea capaz de pararlo. Lo tolera y trata de integrarlo dentro de su sistema simbólico sin llegar a conseguirlo. Finalmente permite su práctica y con el paso del tiempo las actividades festivas sobreviven, impulsadas por la fuerza de la tradición y llegan hasta nuestros días. No todo fueron rosas para los juegos populares en aquellos tiempos de predominio del talante religioso. La peregrinación del juego de bolos por toda Europa es un buen ejemplo. La Iglesia predicaba la consagración al trabajo y presentaba el juego como una actividad frívola a través de la cual podía llegar el pecado. Los juegos reducían el tiempo de oración e hicieron temer a los reyes que los hombres abandonaran el entrenamiento con las armas para dedicarse al juego. En la España medieval hay dos escenarios geográficos bien definidos, el de la cultura árabe y el de la cultura cristiana. En ambas zonas se generaron juegos caballerescos y deportes populares con características propias. En la España cristiana, los juegos deportivos estaban orientados a las prácticas útiles para la guerra. Nos lo explica don Manuel Hernández. ¿Qué otros deportes podíamos citar de esa época también y que con relación también a la España cristiana? Pues lógicamente pues en general las justas y torneos. Las justas y torneos en España tenemos un gran patrimonio para todas aquellas personas que quisieran investigar en ese campo y lógicamente las justas y torneos de aquella época, siempre que no fueran épocas de guerra o estuvieran guerreando, pues eran verdaderos deportes, donde al final pues el ganador pues recibía su premio como reciben ahora los premios cualquier deportista ganador de los deportes modernos. También se practicaron juegos de pelota, que los juegos de pelota en la península ibérica la herencia es fundamentalmente de origen romano y bueno, prácticamente se han venido realizando distintos juegos cuyo origen romano pues atestigua concretamente, por ejemplo, Isidoro de Sevilla. En épocas ya del siglo XVIII, final del XVIII, todo lo que es la estructura medieval empieza a desaparecer y, por tanto, pues también desaparecen las costumbres o los hábitos deportivos. Y ya a inicios del siglo XIX podemos decir que empieza a surgir en Europa pues un poco lo que conocemos actualmente como el deporte moderno. Los primeros indicios o testimonios que surgen son, por un lado, en Inglaterra, que de alguna forma es el origen de lo que es el deporte moderno, que es un movimiento popular, y en Europa continental surge el movimiento más ilustrado, con personas más cultas, que es de donde surge un poco pues, lo que conocemos como, por ejemplo, como es el gimnasio antiguo que tenemos aquí en el museo. O sea, el gimnasio tal como lo conocemos es un gimnasio limitado a personas con una cierta formación, y ese es el origen de este museo, que en aquella época, durante todo el siglo XIX, pues prácticamente estuvo extendido por toda Europa. El gimnasio del siglo XIX se descubrió en Segovia gracias a las labores de un profesor que estuvo investigando durante una serie de años, Mariano García Carretero, y después de una serie de convenios que se hicieron con Patrimonio Nacional y la Facultad de Bellas Artes, conseguimos recuperarlo, restaurarlo y traerlo aquí a Linares. Desde entonces, pues lo tenemos nosotros como propiedad. Realmente es una joya única en el mundo, fundamentalmente por las piezas que tiene. Son aproximadamente unas 200 piezas, se conserva prácticamente completo, o sea, lo único que nos falta de lo que era el gimnasio de finales del XIX han sido pues unos sables y unas máscaras de esgrima. Por lo demás, las piezas más valiosas están aquí y representa un poco lo que eran los gimnasios de aquella época. O sea, casi prácticamente a lo largo del siglo XIX, este tipo de gimnasios con más o menos piezas, pero sí era un gimnasio significativo por toda Europa. Los orígenes de este gimnasio fundamentalmente son de origen nórdico, o sea, son gimnasios que proceden fundamentalmente de los países como pueden ser Suecia, Dinamarca, Noruega e incluso Alemania, y porque fue en esos lugares o en esos países donde se difundió fundamentalmente la gimnasia de aquella época, la gimnasia, o como podríamos llamar, la gimnasia culta. En el caso concreto del gimnasio de Segovia, que lo hizo José María Martínez, que fue su autor, son piezas que, como podemos ver, están con el nombre del autor.
En algunos casos son piezas únicas y totalmente singulares, porque no se daban en otros gimnasios y que prácticamente las diseñó él, pues un poco por exigencias de alumnos que necesitaban determinadas rehabilitaciones, como es el caso de una de las piezas que tenemos de rehabilitación manual. Y eso es también una de las características del gimnasio o de aquellos gimnasios. Pues fundamentalmente eran gimnasios donde se trabajaba el tema de la rehabilitación. En el caso concreto del gimnasio de Segovia, pues también se utilizó muchísimo pues, para preparar a los cadetes que luego entraban en la Academia de Artillería. Y de hecho, pues muchas de estas piezas que vemos aquí, porque José María Martínez fue profesor de la Academia de Artillería y, por tanto, muchas de esas piezas, sobre todo las piezas relacionadas con el trabajo de fuerza, pues son piezas de artillería, rehabilitadas y utilizadas luego posteriormente como pesas o alteras. Tenemos, por ejemplo, una de las piezas que es un vibratorio, que es única, o sea, no conocemos ningún otro sitio donde se la podamos ver, y que se utilizaba sobre todo cuando en algunos momentos de la lucha con sables, pues se daba un golpe bajo y entonces, pues al igual que ahora a los futbolistas los colocan en el suelo y les dan ciertos golpecillos contra el suelo para que se le pase el dolor, pues en este caso se utilizaba el vibratorio precisamente con la misma utilidad. Otra pieza también interesante y que llama mucho la atención, pues es la del estiratorio, que es una pieza que, según parece, él lo utilizaba los cadetes que no daban la talla para entrar en la academia militar y entonces pues los mantenían durante un cierto tiempo, todos los días, dos o tres días o dos o tres semanas antes de las pruebas, pues estirándolo al cadete. Entonces los cartílagos de la columna vertebral parece ser que se estiraban un poquito, los 2 o 3 centímetros que le faltaban, y el cadete pasaba las pruebas, ¿no? Hay también otra máquina singular, que es la de rehabilitación manual, que según parece pues se utilizó o la diseñó José María Martínez para un amigo suyo que era pianista y que pues tuvo un problema de disfunción en las manos y entonces pues prácticamente diseñó esa máquina para que su amigo pianista pudiera recuperar la movilidad de los dedos. También es una máquina curiosa y yo creo que también única en este tipo de gimnasios. Otra de las colecciones que se pueden ver en el Museo del Inés de Madrid son los juegos tradicionales. Estos juegos tradicionales son la manifestación cultural del pueblo. Casi todos los juegos que vamos a ver en el museo son manifestaciones realizadas por los hombres, ya que las mujeres quedaban más en el ámbito íntimo de la cultura popular. Vamos a empezar con un recorrido como hemos hecho nosotros en el diseño de la exposición, que es de los juegos más espontáneos a los juegos ya más reglados. Empezamos con la locomoción. Aquí hay algo muy claro, que es la relación que puede existir en las carreras o las manifestaciones con el ritual, puesto que los hombres se marchaban a la mili y venían con una cultura diferente a la del pueblo y solían aplicar eso que aprendían a su manifestación cultural, digamos. Entonces vemos que existen danzas de palos, como demostraciones de habilidad militar, bailes de bandera, bailes de espadas, pero que tampoco podemos decir que estas manifestaciones de juegos tradicionales fueran realmente de nuestro siglo, puesto que existen documentos que lo atestiguan y que nos lo llevan atrás en la historia. Dentro del panorama de los juegos y danzas, algunos son muy antiguos y provienen de la influencia que cada generación ha ejercido sobre la siguiente. El marcado carácter cultural interesa especialmente a los antropólogos, que son capaces de diferenciar las pautas específicas de cada comunidad. Estas investigaciones colaboran con el proceso de difusión y mantenimiento de las culturas autóctonas. Entre los distintos juegos tradicionales identificamos una serie de tipologías, con la finalidad de facilitar el estudio de las actividades lúdicas y deportivas. En esta línea podemos hablar de juegos de fuerza, de estrategia y deportes de lanzamiento de precisión, como el juego de bolos, que se extiende por toda Europa. Como juegos de fuerza vamos a encontrar los juegos de tracción y de empuje, no solamente entre hombres, sino también en la doma de animales. Otra de las demostraciones de fuerza es la lucha, muy típica, tanto la leonesa como la canaria, diferencia entre ellas que una se coge del pantalón u otra la cintura. También existe la lucha de palo, de esgrima,
de clara influencia militar. También hay que ver, en cuanto a las demostraciones de fuerza y habilidad, lo que es la economía de la zona. Digamos que los juegos tradicionales están muy relacionados con lo que te da el medio. Otro de los juegos que podemos ver son los lanzamientos. Empezamos con los lanzamientos de bola, sin ninguna protección o sin ningún proyectil, como es la bola de voleo, que es marcarse un terreno largo y lanzar y llegar a la meta en el menor número de lanzamientos. O, por ejemplo, la pelota a mano, tan practicada actualmente en Gandía o en Zamora, cuya protección utiliza manual de cuero o bien con dediles para no hacerse daño. También esta pelota a mano es utilizada en Canarias con un soporte para lanzar la pelota a más velocidad. Cuando, digamos, hay otras modalidades de juego de pelota, que son las pelotas vascas, que se utilizan con pala y con frontón, o con el sare o con la pasaca. Pero no todo lo que se lanza normalmente en el modo tradicional suelen ser bolas, también suelen hacerse concursos o juegos con aperos de labranza. Estos se dan sobre todo en las épocas de la recogida del campo, como puede ser en agosto. Entonces nos podemos encontrar lanzamientos de reja, de roma, o la barra de barrenar o la barra de molino. También existen los lanzamientos de disco. Entonces nos encontramos con el chito, la tanga, tan usada y practicada sobre todo en Castilla, aunque existe una modalidad muy normalizada, lo que es en la zona de Galicia y Asturias, que es la llave, pero que es la misma finalidad que es el juego del chito. También existe como modalidad de juego de disco lo que es la rana, que es el juego que más está perviviendo en lo que es la cultura tradicional. Entre los juegos de lanzamiento de precisión, como el chito, la tuta o la llave, está el que se conoce con el nombre de morrillo o de la calva. Se llama del morrillo por la forma que tiene la pieza que se lanza durante el juego. Según José Luis Yuste, la calva es un juego de indiscutibles raíces ibéricas. Se practica principalmente en Castilla, sobre todo en Ávila, Salamanca o Zamora. Respecto a la historia del juego de la calva, podemos decir que debió ser un juego de origen pastoril. Algunos autores señalan que los pastores, como forma de entretenimiento, colocaban en el suelo un cuerno o una costilla de cualquier res, y desde una distancia convenida lanzaban piedras para golpearlo. El juego evolucionó hasta su forma actual. En ella, una pieza curva de madera de encina, roble u olmo ha sustituido al cuerno, y a las piedras las reemplazó el morrillo, una pieza metálica que en ocasiones presenta grabados ornamentales. El jugador que más veces golpea la calva, a igual número de lanzamientos, gana la partida. Uno de los juegos más representativos de España es el juego de bolos. Aquí solamente podemos ver una pequeña muestra de ellos. Podemos encontrar juegos con un solo bolo o juegos de 21 bolos, como es el caso de Tineo. También en cuanto a su talla podemos ver que hay bolos nada tallados como los conquenses o los del Romeral, o bolos muy trabajados como son los catalanes o los bolos segovianos femeninos. El juego de bolos se practicaba en el antiguo Egipto. La excavación arqueológica de un recinto mortuorio infantil descubrió unas barras y unas bolas que presumiblemente eran un juego de bolos. El juego adoptó modalidades diversas según la época y el lugar. Se conoció el juego en la Grecia clásica y en la antigua Roma. Durante la Edad Media, el juego se asienta en Europa, con especial intensidad en Alemania, Países Bajos y España. La práctica del juego de bolos ha ido adoptando distintas modalidades en función de la zona donde se practica. De este modo, se puede hablar del bolo leonés, bolo asturiano, bolo pasiego. Por regla general, el terreno de juego se divide en 3 zonas: la zona de tiro, la zona de bolos y la de birle. Los bolos suelen ser troncocónicos y de maderas duras. No siempre se arrojan bolas. En la modalidad leonesa se tira con semiesferas de madera. La zona de birle es el terreno donde las bolas quedan después de la primera tirada. En esta zona entra el jugador para sostener la bola donde se hubiera quedado y seguir con la tirada cuando le toca el turno. Gana el jugador que en igual número de tiradas acumula más puntos por derribar los bolos. El Museo del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid recoge diversas tipologías de los bolos españoles.
En él podemos ver bolos tan sencillos como las varas de álamo de los bolos de Cuenca o piezas de maderas muy bien trabajadas. El recorrido por el pequeño museo del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid nos permite conocer de primera mano dos interesantes escenarios de la cultura deportiva española. Un gimnasio segoviano del siglo XIX, con sus aparatos construidos en maderas tratadas, y la colección de piezas y objetos de los juegos tradicionales populares.